Ok, estamos iniciando nuestra grabación. Muy buenas noches, compañeros. Es un placer estar compartiendo esta noche con este grupo focal correspondiente al equipo 6 de la materia Entorno Sociopolítico de México. El día de hoy nos hemos reunido para compartir experiencias, para charlar un poquito en torno a la lectura que se manejó en esta semana de trabajo, la cual corresponde al libro de Historia del Derecho Mexicano del autor José Luis Soberanes Fernández. Específicamente en el capítulo 5, que lleva el nombre El Derecho y la Independencia. De este capítulo se desprenden 5 subtítulos más. El primero es Cádiz y su impacto en México, los elementos de rayón, la Constitución de Apatzingán, el derecho que se aplicó en México los primeros años de vida independiente y el liberalismo y conservadurismo en México. Para esto, el equipo 6 está conformado por el compañero Esteban de Jesús Espinosa Gómez, el compañero Alexis David Álvarez Contreras, la compañera Grisel Amairani Pérez Velázquez, que por situaciones de conectividad no pudo estar presente con nosotros, y una servidora, Gisela Vargas Hernández. Importante comentarles que la compañera Mayrani es de la Ciudad de México y los demás somos orgullosamente Estado de México. Por lo tanto, vamos a explicar un poquito la dinámica que vamos a trabajar esta noche y que es en relación al grupo focal, en donde haremos una participación en torno a la lectura que ya se realizó. Tendremos aproximadamente de 5 a 8 minutos para hacer las aportaciones pertinentes a la temática. Sin más preámbulo, vamos a iniciar a realizar nuestras acotaciones sobre qué es o cómo influyó la independencia nacional en el nacimiento y creación del derecho mexicano. ¿Qué nos puede compartir, compañero Esteban? ¿Cómo influyó la independencia nacional en el nacimiento y creación del derecho mexicano? Adelante. Gracias, compañera Gisela, compañero David, buenas noches. Sí, miren, mi apreciación, de acuerdo a la lectura que ya comentó la compañera Gisela que se realizó en esta actividad de esta semana, es cómo influyó la independencia en el nacimiento del derecho mexicano. ¿Cómo influyó? Pues influyó en el sentido de que a partir del movimiento de independencia nace el derecho mexicano en base a lo que atrás de la independencia se estaba gestando, se vivía en la sociedad mexicana. Se vivía esclavitud, se vivía desigualdad social, se dependía de la corona de España y un grupo de personas hartas de esa situación social empezaron a agruparse para tratar de generar una mejor convivencia social y mejores condiciones de vida en ese entonces. Efectivamente, hay mucha historia y muchos textos que nos dan una pauta de cómo sea antes de la independencia y posterior a la independencia. En España, en esas épocas, igual se vivían muchos movimientos, muchos cambios en su forma de administrar sus tierras conquistadas. Generaron la Constitución de Cádiz y esa era la que nos regía antes de la independencia acá al pueblo mexicano. La Constitución de Cádiz, el pueblo mexicano dependía de la Constitución de Cádiz, según la lectura, para la normatividad y regir la vida social acá en México. Sin embargo, por tanta injusticia que se tenía, un grupo de personas se empezaron a agrupar
para buscar la mejora social. Y dentro de ello se dio inicio a la Guerra de Independencia, encabezada, como todos sabemos, por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, allá en Guanajuato. Un año después fallece o matan al cura Miguel Hidalgo y se queda, bueno, en ese inter conoce a José María Morelos y Pavón y le deja encargado cierta parte del territorio mientras él iba hacia el norte y le dejó encargado la parte sur de México. En ese trayecto, en ese inter del tiempo, José, se crea la Constitución de Apatzingán, entre muchos otros documentos, donde ya estaban pretendiendo regularizar con un derecho mexicano o de acuerdo a las necesidades de México, se pretendía hacer leyes que beneficiaran a México. Sin embargo, como hay siempre intereses de otros grupos, pues no surtió tanto efecto, no fue tan firme. José María Morelos y Pavón en ese trayecto de buscar la mejora social, redacta un documento que es un documento que se llama Sentimientos de la Nación, donde él propone la igualdad social, el derecho a la tierra, el derecho a que no sean molestados en su patrimonio la gente, a que tuvieran un mejor ingreso, un mejor sueldo, básicamente dentro de sus ideas y otras más. Al surtir efectos la independencia y concretarse en 1821, pues ya le da pie a que México empiece a hacer sus propias leyes de acuerdo a la necesidad de nuestro país y sacar a España de estos territorios, a la corona. Esto también, todo esto dio origen, pues, de acuerdo a la Ilustración. Llegaron muchas ideas del viejo continente que empezaron a abrirle los ojos a la gente de acá para que buscara esas mejoras sociales y se crea el documento de Sentimientos de la Nación y posteriormente se hace la Constitución de 1824, si no estoy equivocado. Pero como vemos, gracias a ese descontento y a esa lucha por la independencia en México, se fueron gestando esas normas, esas leyes para una mejor convivencia y una mejor calidad de vida en México. Gracias a esa desconformidad social, ese inconformismo. Entonces, ¿cómo influye la independencia en el derecho mexicano? Pues de esa manera, de independizarse de otro país, de la corona, en este sentido, y crear las propias leyes de nuestro pueblo para la mejoría y el mejor desarrollo de las personas de México. Leyes mexicanas enfocadas a los mexicanos y que tuvieran mejores beneficios y mejor calidad de vida, básicamente. Ese es más o menos lo que resumo yo en función a las necesidades de los mexicanos y a la inconformidad y al sufrimiento que padecían. La independencia influyó en la creación de las leyes actuales. Muchas gracias, compañero Esteban. Perdón, ok. Muchas gracias, compañero Esteban. Efectivamente, como lo señala, como parte de estos antecedentes en torno a la creación del derecho mexicano, bueno, ya nos hizo una remembranza de cómo vivía la gente en aquel entonces, cómo estaba posicionada esta parte de la esclavitud que nos señala, la desigualdad social. Efectivamente, estábamos dependiendo de normas jurídicas españolas y lo refiere en la Constitución de Cádiz. Y me gustaría agregar también que parte de esta Constitución, pues fue un parteaguas o fue el antecedente para que precisamente se sentaran las bases jurídicas en la independencia de México. Y menciona otro antecedente más, refiere la Constitución también, pero es de 1814, en torno a la Constitución de Apatzingán.
o denominada Constitución Insurgente. La Constitución de Cádiz también era denominada la Constitución de la Pepa. Entonces, fueron situaciones que ayudaron a nuestro país a, ahora sí que, como usted lo menciona, a levantarse en armas. Y también influye mucho los pensamientos de autores europeos en torno a esta parte de la libertad, esa necesidad de libertad por parte de nuestra gente, de nuestro país. Le agradezco mucho, compañero, y le voy a ceder la palabra al compañero David para que nos comente acerca de esta influencia que tuvo la independencia nacional en el nacimiento y la creación del derecho mexicano. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, como bien lo menciona mi compañero Esteban, pues bueno, la influencia de esto fue que, pues bueno, obviamente fue la abolición de la paga de los tributos a la corona, ¿no? Como también ya lo comentó, en ese momento eran pues, tiempos muy difíciles, radicales, en ese momento de esclavitud, de desigualdad de derechos, incluso de muertes, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo pertenecía por propio derecho español, pertenecía a ellos, ¿no? Nosotros estábamos obligados a entregar las riquezas de tierra, obviamente la explotación en ese momento de las minas de oro, plata, se tenía que entregar y era como un pago de un tributo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente el hartazgo de la gente, del pueblo en ese tiempo, pues lleva a reunirse, ¿no? A levantarse en armas. ¿Cómo pasa esto? Pues bueno, es la consecuencia de un movimiento político y social. ¿Cómo pasa esto? Pues bueno, se levantan en armas por el hartazgo del maltrato, de la esclavitud, de la desigualdad, del robo, del saqueo, etcétera, ¿no? Entonces, al levantarse en armas, pues obviamente dan como tal la independencia a México para el nacimiento de los derechos, ¿no? El nacimiento de los primeros derechos, que en este caso es como la libertad de expresión, la libertad del culto, ¿no? Que antes tenías que ser religioso, ¿no? Y aquel que no lo fuera, creo que hasta con la muerte pagaría, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo influye esto? Pues es la consumación de la independencia, pues trajo con ello, pues las instituciones, ¿no? Nuevas instituciones de derecho, ¿no? Obviamente, como bien lo mencioné, es abatir la desigualdad, porque pues en ese tiempo la igualdad no había, ¿no? El racismo era algo muy marcado también, que hoy en día también podemos, o lo seguimos viendo, obviamente en una minoría, pero sigue existiendo. Nada más que en esos tiempos, obviamente, pues el no tener una sangre española no te hacía digno, ¿no? Casi no ser digno de la vida. Entonces, el pueblo mexicano, al levantarse en armas, como bien lo mencionaba mi compañero también, que, pues bueno, guiados por el cura Hidalgo, conocido como el cura Hidalgo, Morelos, pues bueno, llegan a dar un golpe, un estado golpe en este caso a la corona española. ¿Para qué? Pues obviamente para el nacimiento del derecho mexicano, obviamente con la igualdad, obviamente ya con una mejor calidad de vida, una mejor, pues digamos, un mejor trato, ¿no? La libertad de poder tener tu propia riqueza sin tenerla que dar, ¿no? O sea, tener tu tierra, tener tu vida, una vida digna. Sin embargo, pues bueno, consigo, obviamente ese levantamiento de armas consigo trae muchas muertes, no es que al final de la independencia o el inicio de la independencia haya sido como tan fructuosa como debiese ser, al final yo creo que todo beneficio pues merece sacrificio y pues bueno, eso es lo que sucedió en esa época, en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, parte de los beneficios, como bien ya lo mencioné, pues bueno, fue el tener esos derechos, el ya retribuirnos a nosotros como pueblo mexicano y no a los demás, no a un pueblo español invasor, porque al final pues es un pueblo invasor a las tierras mexicanas, ¿no? Pues bueno, yo creo que parte de esto influye mucho, o como bien también lo comentaba mi compañero, cuando nace esto, el primer, pues digamos, los primeros derechos, digo, valga la redundancia, es que
la libertad del individuo en ese momento era pues total, ¿no? Ya era una parte donde el hartazgo de la sociedad en ese momento era tanto que pues bueno, no tuvo de otra más que levantarse, pelear, morir por su país, porque al final era morir por su tierra, por su país, ¿no? Entonces creo yo que es como influyó y como nacen los primeros derechos de México. Muchas gracias, compañero David. Efectivamente, también resalta puntos muy importantes en torno a este tipo de situación que aconteció en aquellos tiempos en torno a la explotación, ¿cierto? Con el movimiento, con este proceso de liberación ante el gobierno español, hubo bastantes saqueos, o sea, hubo esa sumisión de los pueblos indígenas ante los españoles. Se llevaron nuestro oro, se llevaron nuestra plata, hubo muchos combates, ¿cierto? Hubo muchas muertes derivado de esos combates, de esas guerrillas, pero también de enfermedades que no eran propias de nuestra nación, enfermedades que trajeron los españoles. Y efectivamente, ante esa desigualdad social que existía, hubo la necesidad de facultar a las personas con los propios derechos. De hecho, la libertad, la igualdad y la propiedad fueron el parteaguas para que se incluyeran en la Constitución de 1824 como garantías individuales. Se incluyen como garantías individuales y más adelante es lo que se convierte en los derechos humanos. Y que eso es lo padre de hacer este compartimento, ¿no? Ver desde cuándo viene esta situación. Y bueno, dando inicio a mi participación en torno a esta influencia de la independencia nacional, pues sí, es importante resaltar que este movimiento tiene una duración de 11 años. Inicia en 1810 y culmina en 1821. Se derivan varias constituciones y planes a raíz de este movimiento independentista en México. Surgen nuevas normas jurídicas. Se retoman estas normas para la creación de constituciones, de tratados, de acuerdos, y pues bueno, ya se había mencionado, ya los compañeros que me antecedieron, la Constitución de Apatzingán en 1814 o Constitución Insurgente, que precisamente abolía esta parte de la esclavitud. El Plan de Iguala, que fue firmado por Vicente Guerrero, el Tratado de Córdoba, firmado por Iturbide, Vicente Guerrero y Juan O'Donoghue. Algo que me causa mucha emoción al leer esta lectura es de que aquellos pensadores, aquellos protagonistas de este movimiento fueron sacerdotes y fueron abogados. Entonces, qué espíritu de lucha que ellos tuvieron para dejarnos tantas y tantas normas, ventajas que permiten regular a una sociedad, que permiten regular el comportamiento de esa sociedad, que permitió eliminar la esclavitud, que permitió disminuir las desigualdades. Sin embargo, pues muy tristemente, si yo lo comparo con la realidad que vivimos hoy en día, pareciera que estamos acercándonos a esos momentos, pero ya de una manera más, no sé, con un plus adicional. Antes se pagaban impuestos, ¿sí? Hoy lo seguimos haciendo y la verdad es bien complicado. Antes existían tiendas de raya, por ejemplo. Te daban a lo mejor un sueldo y la condición era de que fueras a esa tienda y ahí se acababa todo. Lo mismo está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Estamos ya cansados, como aquellos tiempos, de tanta corrupción, de tener un gobierno ilegal
Y al tener un gobierno ilegal, es decir, nosotros debemos de pagar, o por lo menos en el Estado de México, tenemos que pagar derecho de piso ante cualquier negocio que debemos o queramos colocar. Hay una fusión de una autoridad legal con una autoridad ilegal, llamando pues a aquellos personajes delictivos a los cuales ellos siguen ganando a costa del trabajo de nosotros. Quisiera relacionarlo de esa manera, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que esto sentó las bases para la creación de estas normas jurídicas en pro de la defensa de estos derechos humanos que pues desde antes se venían violando. Y al momento en que llego a leer un poco sobre el documento que nos deja José María Morelos en torno a los sentimientos de la nación, pues este personaje importante se inspiró en la realización de este documento precisamente en la religión. De hecho, algo importante que destaca es que propone que solamente la religión católica fuera única. Él se inspira en la religión, se inspira en el pueblo, se inspira en la democracia y se inspira en la libertad. Y bueno, para continuar con esta charla, pues ahora me gustaría que el compañero Esteban nos diga entonces cómo considera que fue el proceso de interacción del derecho colonial con el naciente derecho mexicano. Adelante, compañero. Gracias. Sí, palabras muy reflexivas las que acaba de comentar Gisela. ¿Cómo fue la interacción del derecho colonial con el derecho de acá? Pues allá ya habían creado la Constitución de Cádiz. Efectivamente, pues ya había un precedente para tomar en consideración para poder sentar o crear las constituciones o las leyes que se pretendían de este lado de América. La interacción, pues, yo creo que de ahí parte y se toman como referencia esas normas o leyes que ya estaban en aquellas constituciones y de ahí tratan de mejorarlas, cambiarlas para el beneficio de la población de nuestro México de aquellos tiempos. La intención de José María Morelos pues son muy buenas y basadas precisamente en la cuestión social, más que nada, para el beneficio de la sociedad y los derechos humanos. Pero sí, retomando el punto, la interacción es esa. Para mí se basan en lo que ya venían teniendo los españoles en su Constitución de Cádiz, y de ahí empiezan a crear las constituciones de nuestro país hasta darle forma a la de 1824. Como bien dice, pues esa es la interacción, básicamente se tomaron como referencia aquellas que ya estaban establecidas, hechas para mejorarlas en beneficio de la sociedad. Y de esa manera, pues fue una gran aportación en determinado momento esa Constitución española para la Constitución mexicana, para el derecho mexicano, que como ya lo hemos estado platicando, cada Constitución que se creó y que se le fue dando forma a la actual, pues estaba sustentada en queriendo el beneficio social real, ¿no? Como comentó compañera Gisela hace unos minutos, efectivamente se remonta uno a aquellos tiempos. En la actualidad existen leyes, y se tratan de hacer nuevas leyes los legisladores y todo para el beneficio social, pero realmente pues sigue habiendo, también como lo comentó el compañero David, sigue habiendo ese racismo, sigue habiendo pues hasta esclavitud en determinados ámbitos sociales que no están a la luz, pero existen desafortunadamente. Y la cuestión, pues que te está llegando igual nuevamente al hartazgo social. Entonces, es como regresar a esa época, ¿no? Lo está viviendo uno, pero creo que con más conciencia y es como que todavía un poco más
triste en ese sentido, ¿no? Existen, como bien dice, existen abogados actualmente que buscan el beneficio social, pero igual que en aquellos tiempos, pues se van a encontrar con personas que no lo van a permitir por sus intereses, ¿no? Y pues la interacción, volvemos a lo mismo entre la corona, los españoles y la constitución actual en México, pues es esa, sentaron las bases, dieron ideas para que fuera creada la mexicana de este lado, y de ahí darle forma y tratar, porque si la idea siempre fue tratar de tener un país más justo, más armónico, con mejores beneficios, con beneficios para la sociedad mexicana. Con el paso del tiempo, pues sabemos que no se dan, desafortunadamente, por miles de circunstancias, pero sí esa Constitución mexicana pues fue creada con la mejor intención para la sociedad, y a raíz de esa interacción entre las dos constituciones, pues se dio forma y se sigue dando forma a la actual. Siguen habiendo reformas y a las leyes actuales, pero pues bueno, sabemos todos que se trata de obtener el beneficio social, pero muchas de las veces pues no es lo esperado o lo adecuado. Entonces nuestro trabajo, yo creo que como abogados, eh, con la intención de la socialización o buscar el bien social, pues es tener bien presente todos los antecedentes que estamos platicando, y conforme a las ideas de cada uno y la aportación de cada uno, son enriquecedoras para darnos y crearnos un mejor panorama de todo lo que sucedió, y ponerlo en la balanza con lo que está sucediendo actualmente, que no hay mucha diferencia en determinado momento, ¿no? Pero sí es importante y tener presente que la Constitución fue creada buscando la mejoría social. Que no se dé o que no se haya dado, pues ya son muchas circunstancias, creo yo. Y la interacción que tuvo, vuelvo a lo mismo, básicamente tomaron como referencia la Constitución de Cádiz, para de ahí tomar y crear un documento similar y que beneficiara al pueblo mexicano. Hasta ahí mi aportación en esta parte. Muchas gracias, compañero. Sin duda alguna, creo que ha sido uno de los mejores aportes que ha hecho pues esta parte del proceso de interacción, el sentar bases jurídicas que permitan pues ir de alguna manera regularizando a la sociedad cambiante de hoy, ¿no? Recordemos que por el hecho de ser seres humanos somos bastante cambiantes, somos adaptables a cualquier circunstancia, somos resilientes, y pues creo que las leyes deben de ir cambiando a medida que la sociedad, los tiempos también lo hacen. Muchas gracias, compañero. Toca el turno al compañero David, por favor. Igual, ¿cómo es para usted este proceso de interacción del derecho colonial con el naciente derecho mexicano? Ok, buenas noches, compañeros. Bueno, pues, ¿qué pasa o qué pasó para entender un poquito en la época colonial en México? Pues bueno, pues fue como la caída de Tenochtitlan en 1521, ¿no? Se da inicio al periodo colonial, o lo que se llamó la Nueva España, ¿no? Ya 300 años después, pues bueno, se dice que hay un debilitamiento de ellos, y pues bueno, se da le llaman así, o se mencionó así como la colonia americana, y se abren, pues bueno, la nación llamada México también, ¿no? Digo, es por mencionar algo. ¿Qué pasa durante esta colonia? Pues bueno, ahí era juzgar y administrar por manos españolas, y todo era dependiente de ellos, ¿no? ¿Qué dejó esta época? Pues bueno, al término de la colonia, pues bueno, la abundancia de nuestros minerales, de nuestras riquezas, como bien lo mencionábamos anteriormente, pues bueno, pasa a ser nuestro, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque
como bien lo dicen y ya lo comentaba mi compañero Esteban, Gisela, pues bueno, no hay como tal, se han ido modificando las leyes, eso es verdad, se han ido mejorando cada día, ha habido cambios en la Constitución actual, ¿para qué? Para la mejor, para la mejora, ¿no? Del ser humano, para vivir mejor, tener una vida digna, salud, etcétera. Sin embargo, no hay como tal, digamos, esa certeza de que siempre va a ser igual, que siempre va a haber una mejora, porque pues bien, ya lo mencionaban, hasta hoy en día sigue habiendo esclavitud, hasta hoy en día sigue habiendo desigualdad, entonces sigue habiendo sobreexplotación de nuestros minerales, ya no por españoles, sino por otros países, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, regidos y permitidos por el gobierno federal, por el propio gobierno que se supone debería de proteger a la nación, proteger sus riquezas, proteger al pueblo, ¿no? Entonces, hoy sigue habiendo eso, sin embargo, pues bueno, así hay movimientos que tratan de mejorar esto, ¿no? De que podamos tener una mejor vida, de que podamos tener una mejor vivienda, por decirlo así. Sin embargo, pues bueno, cuando cae esto, cuando se acaba, digámosle, por decirle así, la colonia en México, pues bueno, se abren el comercio, ¿no? Como gremios o puertos, pero no había algún poder judicial que controlara esto, ¿no? O que beneficiara a la población. No había como tal un poder. ¿Por qué? Porque apenas estaba iniciando esto y pues como bien se menciona, pues obviamente es una cadena, ¿no? La mejora de lo que ya había en una constitución, pues bueno, dice que hoy en día también se lleva a la práctica, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, este artículo, etcétera, ¿no? Dice que está permitido hacer esto, ¿no? Pero a lo mejor es muy ambiguo y está muy abierto, entonces, bueno, hay que hacerle a lo mejor alguna observación o se crean jurisprudencias para aclarar esto y decir, bueno, se va a modificar. Eso es lo que pasó con las constituciones que ya se tenían, ¿no? Que se toman como base para la mejora del ser humano, del individuo mexicano. Se toman como base para mejorarlo. Entonces, obviamente, con el paso del tiempo, pues esto va mejorando la calidad humana, va mejorando la vida del mexicano, de todo, ¿no? El derecho a su riqueza, a su propiedad, etcétera. Entonces, pues bueno, ¿cómo es la interacción de esto? Pues obviamente la calidad del ser humano en ese momento, en la transición del término, pues obviamente fue significativa, ¿no? No era lo mismo que no tuvieras un derecho o lo que tú trabajaras lo tendrías que entregar, ¿no? O sea, lo que era tuyo lo tenías que dar, ¿no? Obviamente en la transición de esto, el término de la colonia, pues te da el derecho de tener lo tuyo, ¿no? Esto, obviamente, con las modificaciones a las leyes en su momento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente el ser humano, pues en este caso los mexicanos, pues empiezan a tener pues por decirlo así o por mencionarlo así, una independencia, ¿no? Por lo cual nosotros hoy en día somos libres y también lo puedo poner o lo quiero decir entre comillas porque pues totalmente libres no somos, ¿no? Siempre tenemos algo que nos rige y pues obviamente yo creo que eso es necesario, ¿no? Algo que nos controle. No podemos tener una total libertad porque también seríamos un caos. Sin embargo, pues bueno, esa libertad que nos dan a nosotros, como ya bien lo mencionamos anteriormente, a la expresión, libertad de expresión, a la libertad de culto, que es lo que tú quieres creer, porque antes era una imposición, ¿no? Era bien sabido que era una imposición tener una creencia religiosa. Entonces, era impuesto. Hoy en día existe el libre albedrío, que pues bueno, tú decides qué creer, ¿no? Entonces, pues bueno, eso a grandes rasgos es lo que nos dice que pues obviamente el mexicano hoy en día tiene y que va mejorando día con día, ¿no? Hoy podemos decir que ya tenemos un poquito más de derechos, por decirlo así, ¿no? Se vive hoy en día a lo mejor por mencionar algo, ¿no? Con la comunidad gay. Antes el que tú te mostraras por un afecto, una persona de tu mismo sexo era la muerte, ¿no? O sea, no podías tener ese gusto, por mencionarlo así, ¿no? Hoy en día no, hoy en día ya tienen derechos, hoy en día tienen esa libertad de poderlo expresar, de poderlo sentir como se sientan, ¿no? Sin embargo,
también hay cierta represión, ¿no? Como antes se veía, como hoy en día también. Antes a lo mejor era muy marcada, hoy en día no. Hoy en día es un poquito menos. Pero bueno, no ando más en el tema. Yo creo que ese es mi comentario acerca de esta cuestión. Muchas gracias, compañero David. Sin duda alguna, creo que ha sido muy fructífero el poder platicar en torno a pues este movimiento de independencia, este proceso de interacción del derecho colonial. Y como usted lo señala, quizás estos derechos que hoy tenemos ha sido gracias pues a tantas situaciones que se vinieron hablando desde hace muchísimo tiempo, desde la necesidad de dejar a un lado, de abolir esa esclavitud, desde que sacerdotes, que pensadores pudieran de alguna manera incitar a un pueblo a levantarse, a decir, pues sabemos que las condiciones de los esclavos eran de verdad infrahumanas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, y a manera de conclusión, hoy tenemos algunos estados en nuestro país que se rigen bajo usos y costumbres y que ante esa situación a veces es muy complicado intervenir. Sabemos, y esto es lo interesante de que el derecho novohispano, con el derecho novohispano se dejan aquellas legislaciones en donde no se afecte esta parte de la libertad, porque bien decía, ahorita nosotros hablar de libertad, qué padre, libre tránsito y todo lo que tú quieras, pero en aquellos años donde existía realmente la esclavitud, una persona con esta situación de vida, de verdad que yo creo que era algo inconcebible para él cuando sus dueños, cuando aquellas personas que los tenían sometidos, les daban esa libertad. Había ciertos procedimientos para que pudieran liberar, ¿no? De hecho, los esclavos no podían vivir en colonias españolas si no eran los esclavos de los mismos españoles o si no eran artesanos con tiendas propias que pudiesen estar ahí. Entonces, desde el momento en que se les otorgaba una libertad, en donde quizás los papas daban como que esa autorización para que pudieran ser libres, híjole, yo creo que era algo inconcebible para ellos. Entonces, si nosotros ahorita hablamos de libertad, yo creo que sería equívoco decir que nos imaginamos. Yo creo que nos quedamos cortos en esa parte. Y definitivamente este proceso de transición ha dado pauta a que aquellas legislaciones que nos han regido durante tanto tiempo se vayan haciendo más específicas. Por citar un ejemplo, tenemos nuestra legislación, el Código Civil, del Estado de México, pues también lo tenemos del Estado de Chiapas, de Querétaro y de cada uno. Ponemos un ejemplo para reconocimiento de concubinato en el Estado de México, 1 año debe pasar. En otros estados, hasta que tengas 5 años viviendo en unión libre, puedes hacer ese reconocimiento. Entonces, yo creo que es bueno este cambio que existe en las legislaciones, las reformas que se han hecho. Y bueno, apenas yo creo que iniciamos a hablar en esta parte de antecedentes. Después de la conformación de las constituciones de Apatzingán, de los sentimientos de la nación, del Plan de Iguala, del Tratado de Córdoba, pues se vienen otras situaciones ya un poquito más cercanas, los sexenios, las reformas energéticas, educativas, de alguna manera se han hecho muchas leyes. Y creo que es con lo que me quedo, el sabor de decir, bueno, estamos analizando esta historia de nuestro país, qué fue lo que dio paso a tener a lo mejor estos derechos. Ya lo decía usted en relación a las personas
a las personas en torno a la diversidad sexual que ellos eligen o a las preferencias sexuales que tienen. Se va reconociendo, se va reconociendo. Entonces, no sé si ustedes quisieran aportar algo más a esta charla, y si no, pues daríamos por concluido nuestra actividad. Eh, ¿No? Para culminar, digámosle así, yo creo que aún tenemos un sesgo enorme donde podemos seguir trabajando como seres humanos. Inicialmente el cambio inicia por uno mismo, creo yo. Obviamente hay pues, son legislaciones, como bien lo mencionas, que cada estado tiene como su legislación, ¿no? También se menciona cada estado es libre y soberano. Sin embargo, cada estado también tiene su constitución. Pero esta constitución se basa en la constitución mexicana, ¿no? En la federal, ¿no? Al final es como básicamente lo mismo para todos los estados, aunque se diga que son libres y soberanos. Para algunas cosas se aplica, para otras cosas no. Sin embargo, yo creo que sí nos hace falta mucho camino aún por recorrer para tener igualdad en todo sentido, esa libertad que tanto peleamos. Como bien lo mencionaste, yo creo que no nos podemos imaginar la palabra libertad en esos tiempos. No se conocía, yo creo que ni se podía mencionar porque no la tenía, al menos el pueblo mexicano no la tenía, ¿no? Entonces el querer decir, me imagino, no creo. No creo que nos podamos imaginar el que ahora dices, ¿no? Tengo el libre tránsito, puedo salir a caminar, puedo hacer lo que quiera, sin disturbar el bienestar común, ¿no? Antes no, o sea, no tenías, como bien lo mencionas también, pues ellos tenían que vivir muy independiente, a menos que fueran trabajadores de casas españolas, ¿no? De ellos. Si no, pues lo siento, eran solamente para trabajos de esfuerzo, ¿no? Físico. Entonces, pues bueno, yo concluyo con eso. Creo que aún nos falta mucho camino por recorrer para poder tener esa libertad que tanto esperamos e igualdad. Muchas gracias, compañero. Sí, yo compañero, nada más ya para igual. Gracias, Giselle. Para concluir igual, pues que gracias desafortunadamente, gracias a los hechos de la época que precedió a la independencia, pues hoy podemos gozar de muchos derechos y beneficios como sociedad. Como bien dice también David, hay mucho por hacer todavía, desafortunadamente o afortunadamente hay mucho por hacer, ¿no? Pero sí, gracias al movimiento de independencia, hoy gozamos de otro tipo de vida, ¿no? Como bien lo vienen comentando. Y sí hay mucho que hacer, creo yo, pero sí tener esa conciencia de que se han ido buscando las mejoras sociales a partir del sufrimiento de nuestros antecesores. Y gracias también a los que hicieron los movimientos para tratar de cambiar esa situación social. Hoy vivimos tiempos distintos, pero que en muchas situaciones son semejantes, desafortunadamente por la condición humana, a esas épocas, pero igual, sí vivimos cambios y esas constituciones previas de las que estuvimos platicando y aportando cada uno alguna partecita, gracias a todo ese proceso que se vino realizando. Actualmente gozamos de una constitución en función a todos los cambios sociales que se han venido gestando a lo largo del tiempo. Entonces mi conclusión es esa, que gracias por desafortunadamente a esas etapas, pues ya hoy tenemos otra legislatura, ¿no? Y podemos tener otra calidad de vida en determinado momento. Ha sido un gusto poderlos escuchar y escuchar sus aportaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto concluimos nuestra actividad número 3, el grupo focal. Gracias. Ya detuve la grabación. Ay, creo que nos quedó bien, chicos. ¿O cómo ven?